Entender que como especie somos un eslabón de la evolución nos obliga a mirar hacia atrás y hacia adelante con la misma dimensión. Hay contextos y sistemas que configuran realidades en un tiempo único e irrepetible, donde la vida condensa toda la energía de un ciclo que más allá de las mutaciones ya está escrito. Hoy llego al Bajo de Belis. Aquí se encuentra un yacimiento paleontológico que nos hace pensar en la vida como un flujo de tiempo que nos excede, donde los años cobran otra dimensión. Sus aspectos geográficos son relevantes y hacen de este territorio un lugar especial. Para empezar, ¿me podés ubicar dónde queda el Bajo de Belis? El Bajo de Belis, una de las joyas del patrimonio natural de nuestra provincia, se localiza en el noreste de la provincia de San Luis, en el departamento Junín, si bien colinda con el departamento de General San Martín. Es un pequeño paraje ubicado en un valle dentro de la Sierra Grande de San Luis. Es un valle. Es un valle labrado por un río que está controlado estructuralmente por un sistema de fallas y ha profundizado en la montaña. A medida que el macizo ascendía, los ríos iban cortando, iban profundizando, el terreno, ¿no? Buscando su nivel de base, van cortando y van profundizando sobre la roca. ¿Qué características tiene el valle específicamente? Esa unidad que se destaca más por la quebrada fundamentalmente, la quebrada de Cautana, por donde corre el río y da lugar al parque Bajo de Belis, está ubicado en zona montañosa. No olvidemos que San Luis tiene un sector serrano en la porción norte de la provincia, la otra parte de la provincia, el resto del territorio, la parte más grande es parte de la planicie, y en este caso lo que domina es el accidente topográfico, digamos, la montaña. Lo geomorfológico, digamos, es la dominante que organiza todo el sistema geográfico del lugar, hasta la vida de los habitantes. Claro. Que se encuentran ahí, no serán muchas personas, pero residen allí en ese valle. Es un clima de abrigo, evidentemente, porque está en zona de montaña.
La zona de montaña tiene tendencia a tener temperaturas un tanto más bajas con respecto al promedio en el norte provincial, pero allí en ese ambiente de abrigo se dan condiciones para hablar de un pequeño microclima. Se genera un microclima. Y de hecho, al estar encerrado, hay una flora más desarrollada, hay otras oportunidades que en la zona alta no se van a encontrar porque es un territorio bastante rocoso. Claro. Podríamos pensar que allí en la zona del parque más o menos un 80% es superficie rocosa y el 20% es suelo. Un suelo delicado, un suelo no adecuado para la actividad agrícola, salvo ahí en la zona próxima al lecho del río, donde el suelo, avenado por el mismo río, da condiciones como para una agricultura limitada, claro, para una agricultura mínima, de consumo, de subsistencia. ¿Qué importancia tiene, no sé si ambiental o es solo cultural? En todo sentido. En primer lugar, bueno, sabemos que es un geotopo. Un geotopo es una unidad que tiene sentido en geografía, es la unidad más pequeña de análisis que todavía mantiene las cualidades propias de las correlaciones entre los distintos componentes del medio natural. También es un geositio en el sentido que tiene un valor geológico, un valor patrimonial muy grande por sus condiciones paleontológicas, etc. Por eso digo, es una joya metida dentro de la sierra. El Bajo de Belis ocupa un lugar sobresaliente en el mapa paleontológico de Latinoamérica. Jorge lleva años investigando este lugar. Él sabe mejor que nadie cuánto camino queda por recorrer. Coco, para partir, ¿cómo puedo definir el Bajo de Belis? ¿Qué es el Bajo de Belis? El Bajo de Belis es una pequeña depresión, una profundidad que se da en un sector al norte de la Sierra de San Luis, y en esa depresión, que está limitado por lo que se llaman fallas geológicas, es donde se instaló hace muchos años un río. Entonces es una depresión arriba de la sierra que a su vez en su interior pasa un arroyo, que es un río muy pequeño, pero que siempre tiene agua. Y en ese lugar es donde se comenzaron a gestar la historia de la paleontología para ese sector. Márcame bien por qué es tan importante el Bajo de Belis. El Bajo de Belis tiene muchos aspectos en su importancia. El primero es que es un lugar muy pequeño desde el punto de vista geológico. Esa depresión es muy pequeña en esa escala geológica, pero tiene muchísimo registro paleontológico, primero. Esa es una escala para ver las cosas. La otra es que esa paleontología que se contiene ahí en el Bajo nos lleva a la historia de la vida para la provincia de San Luis, la más antigua. Pero cuando yo inserto esa pequeña depresión y su historia paleontológica en lo que es regional, el centro-oeste de Argentina, se involucra con esa historia también paleontológica y geológica y de registro de rocas sedimentarias y a su vez las evidencias de paleoclimas. Entonces, es muy importante para San Luis, pero aún más es cuando uno lo incorpora a la geología del centro-oeste de Argentina, y de ahí podemos seguir con la escala para Argentina, para Sudamérica, y a su vez, si ampliamos la escala de observación, para lo que en un momento se llamó el Gondwana. El Gondwana es un nombre que responde, Gondwana es un nombre que responde a una región de India, Gondwana, y lo que intenta explicar es cómo hubo un supercontinente en el sector sur de la Tierra que reunió América del Sur, África, India, Australia y la Antártida. Todos estos continentes que hoy vos tenés separados
hace 300 millones de años estaban reunidos en uno solo que se llamó Gondwana. Y en ese supercontinente hay un punto que explica mucho de su historia geológica en el Bajo de Belis. ¿Por qué hay tanta riqueza geológica en ese punto? ¿Cómo fluye todo ahí? ¿Hay una explicación en base a los estudios, lo que se encuentra? ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, claro. Es decir, lo que te decía recién, si bien desde el punto de vista en dimensiones, esa depresión, ese bajo, es pequeño, su historia de rocas sedimentarias responde a que en determinado momento ahí estaba instalado un río. Y a su vez ese río, en determinado momento, evolucionó en un lago. Ese río y ese lago, con esas condiciones climáticas, favorecieron el desarrollo de un gran bosque. Que justamente ese bosque es el primer registro de vida fósil y el más antiguo para la provincia de San Luis. No para la historia de la vida sobre la Tierra, sino en particular para la provincia de San Luis. Entonces, ese bosque que evolucionó alrededor de ese lago, a su vez permitió que subsistieran insectos y arácnidos. Entonces, la importancia viene por ahí, porque geológicamente había un río, un lago, se instaló esa vida con ese bosque y a su vez esta vida de animales, como los insectos y los arácnidos, y ahí viene lo que después, cuando se comienza a estudiar todo eso, traduce en la importancia que tiene el Bajo para el contexto de la paleontología argentina. ¿En qué periodo, si se puede, digo, sé que es amplio, lo podemos colocar al Bajo de Belis? El Bajo de Belis tiene, a lo largo del tiempo del estudio, sobre todo de la paleoflora, de la paleobotánica, de la historia de este bosque que quedó fosilizado en esas rocas sedimentarias, ya está establecido que tiene aproximadamente 300 millones de años, que es muchísimo tiempo para nosotros, para nuestra escala. Los vivos. Claro, para nuestra escala personal. Pero 300 millones de años es justo la transición de dos periodos geológicos que se llaman el Carbonífero, que tiene más de 300 millones de años, y el Pérmico, que tiene menos de 300 millones de años. Entonces, son nombres que usamos en paleontología, en geología en general. Es mucho tiempo y la edad está dada en función a estos fósiles que existían. Sigo recorriendo este valle. Hay algo en el ambiente que me atrapa. Me siento cómodo en su naturaleza. Este lugar conserva un aire rural que lo hace aún más atractivo. Me es inevitable pensar su pasado, en los millones de años que siguen guardados. En el Bajo de Belis, el tiempo se detuvo. Es un espacio donde la vida nos demuestra lo pequeños que somos como especie. La paleobotánica es una herramienta que nos ayudará a entender los procesos de transformación de la flora en el lugar. Uno se basa en descubrimientos de animales, fósiles,
la planta. Nunca se tiene como muy presente que hay registros de lo que existió antes en cuanto a vegetación, ¿no? Sí, en realidad uno piensa quizás en general en la paleontología o en el sentir general de la sociedad es los dinosaurios, Claro, ¿no? la Conoce los estrella dinosaurios. A mí en particular me pasó que cuando en geología tuve la materia de paleontología, me di cuenta que todo lo que uno observa hoy en día es lo que también se puede o se pudo haber fosilizado y que vivió anteriormente, que es lo que me pasó con la paleobotánica, ¿no? Entonces uno hoy en día, por ejemplo, ve una planta actual y ve que tiene una zona, la zona de las raíces o la parte de las raíces, el tronco, las hojas, los tallos, las semillas, el polen, las esporas. Todo eso que es actual también lo podemos encontrar en el registro fósil. ¿Cómo una planta que se ve tan simple, tan frágil, termina dejando su huella? Bueno, básicamente depende del ambiente. Vos actualmente podés encontrar lo que son restos fósiles de plantas en lo que es, por ejemplo, un lago, como puede ser, o un antiguo lago, como puede ser el Bajo de Belis, o, por ejemplo, como es en la zona de la Patagonia, que tenés zonas, por ejemplo, de troncos petrificados. Es decir, lo que a vos te va a variar el ambiente, Claro. es lo que, digamos, básicamente el ambiente te va a condicionar el tipo de fósil que vos vas a encontrar. Por ejemplo, en el caso de Bajo de Belis, al ser un lago, lo que más encontramos, por ejemplo, son restos de hojas, tallos, semillas, restos de polen, esporas, acompañados de toda la entomofauna, que son insectos y arácnidos, básicamente. Bien. Y digamos, en el caso del Bajo de Belis, ¿se puede reconstruir el lugar como era antes en base a eso que vas encontrando? Sí, un poco. Bueno, la paleontología tiene eso, ¿no? Que no, digamos, independientemente de lo que vos estudies, si estudias un dinosaurio, estudias un mamífero, no sé, estudias un roedor o estudias una planta, básicamente lo que vos haces es estudiarlo y tratar de decir cómo era el ambiente antiguo donde vivía eso que vos estás estudiando, ese fósil. Lo que yo hago básicamente es tomo al fósil, que puede ser una hojita, un tallo, una semilla, yo la estudio, la comparo con otras cosas que son similares para tratar de acercarme lo más posible. En la actualidad, cosas actuales que... No, en lo fósil. Ah, en lo fósil, comparás fósiles con fósiles. Exactamente, comparamos fósiles con fósiles y en base a eso yo trato de darle un nombre o una denominación para decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Poder catalogarlo en algún Exactamente, aspecto. y en base a eso, comparando con otras floras, vos podés decir más o menos cómo era el ambiente y reconstruir. En cuanto a la flora, ¿no? Estamos Sí. hablando, ¿se encontró algo en particular en el Bajo de Belis o qué hay ahí? En el Bajo de Belis lo que más hay son principalmente restos de hojas. De hojas principalmente desarticuladas, es decir, es como la hojita cuando se cae, se desprende solita, va siendo transportada por el río, llega hasta una zona de un agua estancada, que puede ser un lago, y ahí, digamos que decanta y se deposita en el fondo, y que con, digamos, las sucesivas decantación de partículas, se va fosilizando eso extendido en el tiempo. Entonces, principalmente lo que encontramos son eso, son hojas desarticuladas. También lo hay articulado, que es más excepcional, que eso lo hace muy importante desde ese punto de vista. Entonces, principalmente lo que tenemos son restos de hojas, tallos y semillas. El Bajo de Belis cobró notoriedad a partir del hallazgo que se denominó como la araña gigante. Este fósil, encontrado en la década del 70, revolucionó el ambiente científico.
Amy va a develar algunos misterios en torno a esta historia. El Bajo de Belis. ¿Cuándo toma relevancia el Bajo Belis? Toma una relevancia científica, digamos, a partir de los 70 aproximadamente. Era una referencia muy importante y clásica en la literatura paleobotánica de Argentina. Ah, bien. En bien. un principio. Posteriormente se hacen descubrimientos de animales, ¿no? Principalmente artrópodos, arácnidos y, bueno, después lo que se describe como un euripterio. ¿Qué sería un? Esa sería digamos, como la importancia científica, ¿no? Ajá. Un euripterio es como un orden, como las arañas o como los escorpiones, que se extinguió. Entonces no tenemos representantes vivos como para nosotros referirnos y Para pensar, catalogarlo bien. Es similar a eso, ¿no? Se les decía escorpiones marinos, no eran escorpiones, pero tenían un telson o una cola posterior del abdomen. Entonces por eso es como que se interpretaban que eran como Claro. escorpiones. Pero bueno, fueron grandes predadores de ambientes acuáticos. Fueron los grandes predadores de ese momento. En esa categoría estaría la famosa araña del Bajo Belis, que todo el mundo lo referencia. Sí, exactamente. La famosa Megaracne, bueno, fue descrita por Huniken y luego, en el 2005, fue recatalogada, digamos, como un euripterio. Al principio tuvo un gran impacto el hecho de describir una araña que tenía un porte de más de 50 centímetros. Claro. Era una de las arañas más grandes que se había descrito. Y bueno, pero siempre estuvo con duda en el mundo científico si realmente se trataba de una araña o no. E incluso el mismo Huniken duda un poco de la clasificación como araña. Pero bueno, pasa la fama por su nombre, ¿no? Como Megaracne. Y hasta el día de hoy no se le ha cambiado el nombre, pero se ha cambiado de orden, digamos, taxonómico. Entonces, ya no estaría dentro de las arañas, sino dentro de otro grupo, que son estos escorpiones de agua, digamos. ¿Todavía quedan muchos fósiles por sacar o por poner en valor, digamos, para poder estudiarlo? Bueno, hay dos cosas. Uno, por ahí en este trabajo nunca podés saber qué podés hallar. Claro. Digamos. Generalmente los hallazgos son fortuitos, la mayoría. O sea, los encuentra gente que está trabajando en el campo, removiendo el terreno, abriendo rutas. Y así es como suceden los hallazgos en general en paleontología. El de la Megaracne fue muy curioso porque hay 2 ejemplares de Megaracne. El segundo está en una casa en Santa Rosa de Conlara, Bien. en una casa museo, porque la gente compró un lote de lajas para reformar su casa y en ese lote vino la Megaracne. No te puedo creer. Entonces, Qué loco. o sea, puede aparecer si nosotros prospectamos y si seguimos investigando, sacando fósiles, pueden aparecer nuevos taxones, nuevas especies, como no. O sea, lo importante es que cada fósil es único. Claro. O sea, cada fósil puede estar mostrando un rasgo de ese ser particular. Por ejemplo, el segundo ejemplar de Megaracne les ayudó a Selden y Corronca, que son 2 investigadores, uno Argentina, Corronca, y Selden de Estados Unidos, a catalogar, digamos, la Megaracne en euripterio, en otro orden. Hay algo invisible que nos conecta a la vida, algo que nos lleva a lo más profundo. Hay fracciones de tiempo que compartimos, como también hay espacios de soledades donde volvemos a la raíz, al origen. A medida que avanzo, me voy desprendiendo de aquello que ya no necesito.
como que los ciclos se tiñen de minimalismo, en esa liviandad que da el orden. Hoy descubrí un lugar que me posicionó en mis pensamientos más concretos. La vida es eso que sucede de manera inevitable y donde solo es cuestión de dejarse llevar.